Nos vamos otra vez para la terrible situación de la Franja de Gaza. Llevamos más de un mes, ya no hay una cuenta concreta del número de muertos, de heridos, de la crisis humanitaria, de qué estará pasando en la Franja de Gaza, porque la otra decisión de las autoridades de Israel es incomunicar Gaza. Cada vez es más difícil poder hablar con alguien en Gaza. El tema de los alimentos, del agua, de la energía, de los hospitales, pero la pregunta que el mundo no entiende: ¿cómo hicieron 2 millones de personas para acomodarse en la mitad del espacio en donde vivían? La orden de Israel es: se mueven todos para el sur. ¿Cómo caben allá esas personas? ¿Están sobreviviendo en qué condiciones? La palabra genocidio, que es una palabra durísima, cada vez la están usando más y más líderes del mundo. Y lo que escuchamos del pueblo palestino o de las voces palestinas es: no, todo eso es muy bonito, eso se reúnen y hablan y hablan y hablan, pero no pasa absolutamente nada. Todos los días nos están disparando. Y si llamamos a Israel, ellos van a decir lo mismo. Es que todos los días, desde allá, los señores de Hamas nos están enviando unos cohetes que nosotros tenemos como interceptar, algunos de ellos, la mayoría, pero también nuestra población civil está en riesgo, como lo estuvo ese 7 de octubre, que es el comienzo de toda esta tragedia de 2 pueblos que en condiciones muy difíciles han convivido ahí en lo que es Cisjordania y en ese límite de Gaza. Nos atiende Manu Pineda, él es eurodiputado de Izquierda Unida. Él preside la Delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo. Señor Pineda, eurodiputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Es un placer estar con vosotros, siempre. ¿Para usted estamos ante un genocidio? Sí, como mínimo un genocidio. Yo a veces hablo incluso de holocausto. Estamos hablando de haber convertido a la Franja de Gaza no ya en un campo de concentración como era hasta ahora, sino en un campo de exterminio, en el que en vez de matar a las personas, que como decías antes, ya no se sabe el número que son, o sea, son más de 10.000, entre ellos más de 4.000 niños, los que están reconocidos con nombre y apellido, pero hay miles desaparecidos debajo de los escombros que desgraciadamente pues hay poca esperanza de que salgan con vida muchos de ellos. Es un bombardeo indiscriminado sobre la población civil, sobre hospitales, sobre colegios de la ONU, un bloqueo absoluto no solo a la telefonía y a internet, tratando de incomunicar este territorio del resto del mundo para que no se sepa lo que está pasando. Se impide que entren periodistas, se ha cortado desde hace ya más de un mes, o sea, desde hace hoy un mes, desde el día 7 de octubre, el acceso al agua, a la electricidad, al carburante, a los alimentos, a las medicinas. Los hospitales no están pudiendo funcionar, no ya solo porque están bombardeados la mayoría de ellos, sino porque no tienen electricidad ni un carburante que permitiría que funcionaran los generadores. O sea, estamos hablando como mínimo de un genocidio y yo no descartaría hablar de un holocausto. Señor Pineda, después de un mes de enfrentamientos, ¿hay alguna esperanza de que la violencia y esta guerra vaya a disminuir? Yo es que no hablaría de guerra. Es que una guerra es cuando hay un conflicto bélico entre 2 ejércitos, entre 2 países con ejércitos. Aquí estamos hablando del 4º mayor ejército del mundo bombardeando de forma sistemática a una población que no tiene ejército. Palestina no tiene ejército, tiene organizaciones de resistencia que resisten con lo que tienen a su alcance. Pero desde luego hablar de guerra en estas circunstancias me parece que no es exacto. Por otro lado, ¿hay esperanza? Pues la esperanza va a depender de la posición que tome principalmente Estados Unidos, todo el bloque alrededor de Estados Unidos, es decir, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, el bloque atlantista, la OTAN,
que hasta ahora están dándole un apoyo incondicional a los crímenes que está cometiendo el régimen israelí sobre la población palestina. Hacen algunas declaraciones, pidiendo una pausa humanitaria que Israel no concede, pero es que aquí no se trata de una pausa humanitaria, no se trata de parar 5 horas para que busquen a los heridos en los escombros, se trata de un alto el fuego, es necesario un alto el fuego, en que se deje de bombardear sobre la población civil, que se deje de estar asesinando a una población que lo único que quiere es vivir en su tierra. Hasta que Estados Unidos, que es quien marca la línea en todo esto, al final Israel es un instrumento de Estados Unidos en la zona. Hasta que Estados Unidos no tome la decisión de acabar con esto, va a ser muy difícil. Pero Europa, he querido entender, señor Pineda, que sí pidió un alto el fuego, más allá de los pasillos humanitarios de los que habla Estados Unidos. ¿Cuál es realmente la postura de Europa frente al conflicto? No, la Unión Europea como tal no ha pedido un alto el fuego. De hecho, la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sin estar avalada por ningún organismo de la Unión Europea, ha estado allí ya varias veces manifestando un apoyo incondicional al régimen. Ha llegado a apoyar directamente y personalmente a Netanyahu y al presidente israelí pocas horas después de que dijera que en Gaza no hay ni un inocente, no hay ningún civil, y que los 2.300.000 personas que sobreviven allí son objetivos militares. Y después de que el ministro de Guerra israelí le dijera a sus tropas que pueden hacer lo que tengan que hacer, que no va a haber ninguna corte militar ni civil que los juzgue. Otra cosa es lo que está haciendo el señor Borrell en nombre de los 27, que es decirle respeten el derecho internacional. No han llegado a pedir un alto el fuego, al menos yo no tengo conciencia, como no sé que ahora en el rato que he venido volando, que llevo 2 horas en un avión, lo hayan hecho, pero no lo creo. Lo que ha dicho Borrell en nombre de los 27 es que se respete el derecho internacional, que bombardear a civiles, impedirle el acceso a electricidad, todas las cosas que he dicho antes, no es derecho a defenderse. Eso son crímenes de guerra. Pero la petición de un alto el fuego no la ha llevado a cabo la Unión Europea en ningún momento. En la Unión Europea o en Europa, porque Europa va más allá de la Unión Europea, hay países de Europa que no son miembros de la Unión Europea, hay una mala conciencia, un complejo de culpa motivado, o sea, no es algo inventado, motivado por un holocausto que se llevó aquí en Europa, especialmente en la Alemania nazi, en Francia, Austria, Holanda, contra los judíos, que mataron a 6 millones de judíos. Y Europa es responsable de ese holocausto, principalmente estos países, ¿no? Pero lo que no puede eso es llevarnos por la mala conciencia que tienen para aquel holocausto, lo que no nos pueden llevar es, como en esta situación, a ser cómplices de un segundo holocausto. En este caso, de Israel sobre el pueblo judío, sobre el pueblo palestino. Europa se tiene que mirar, y se tiene que mirar cómo quiere pasar a la historia. ¿Cómo va a explicar dentro de unos años que fue cómplice de esta masacre masiva que se está llevando sobre el pueblo palestino en general? Nosotros ponemos los ojos principalmente en Gaza, porque es donde es más brutal esta masacre, pero en Cisjordania también están atacando de forma masiva a los palestinos, principalmente los colonos en coordinación con las fuerzas de ocupación. Señor Pineda, usted ha viajado recientemente al Líbano, donde está digamos, Hezbollah. ¿Cree usted que este conflicto, que en este momento es, digamos, casi local, podríamos decir, se puede convertir en un conflicto regional a partir de los contactos que ha tenido usted en Líbano? Sí, o sea, ese riesgo es un riesgo latente. De eso, distintos actores, no solo Hezbollah, sino también desde Yemen, desde Irak, desde Siria, desde Irán, se están lanzando mensajes para evitar que se tenga que convertir esto en un conflicto regional. Los mensajes que se están mandando, pues en Irak se están atacando las bases de las tropas americanas que están ocupando Irak, que a veces se nos olvida que Irak ha sido ocupado por tropas norteamericanas. Desde Yemen se están lanzando cohetitos, esos son los mensajes que se mandan allí, aquí no se manda un email, ¿no?
cohetitos, a los portaaviones norteamericanos. Desde el sur del Líbano se están lanzando también mensajes de este tipo a la Palestina ocupada, a Israel en la Palestina ocupada, avisándoles de que hay líneas rojas, que cuando se crucen esto se va a extender y que eso, un conflicto regional, en este contexto en el que estamos ahora mismo, o sea, en cualquier circunstancia sería terrible, pero en este contexto en el que estamos ahora mismo, un conflicto regional, podemos imaginar cómo empieza, pero no podemos prever cómo termina. Esto va a depender de que Estados Unidos decida parar a Israel. Si no lo para, será Estados Unidos quien esté provocando esto. Será Estados Unidos el responsable de que esto se extienda a toda la región y ya veremos dónde acaba esto. Sí, pues esperemos que no se extienda este conflicto. Pues él es Manuel Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, presidente de la Delegación de Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo. Muchas gracias por atendernos y estar en los micrófonos de la W. Muchas gracias a vosotros, un placer.